El Señor les bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran sus escrituras al Evangelio de San Juan en el capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 43 en adelante. El propósito de los milagros. Ese es el título de nuestro mensaje de este domingo. El propósito de los milagros. Y estamos leyendo en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, desde el verso 43 en adelante. Dice, hermanos, en la Escritura: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Pueden sentarse, hermanos. Los evangelios nos muestran, hermanos, que los milagros de Jesús fueron una parte sumamente importante en su ministerio, pero también nos demuestran que no eran lo más importante. De cualquier manera, cada vez que él hacía un milagro, el mundo era conmovido por su poder. No siempre los milagros de Jesús fueron comprendidos correctamente. Incluso sus enemigos llegaron a afirmar que él, al liberar a un endemoniado, lo había hecho en alianza con Belcebú, nombre que se le daba al diablo. Esto nos demuestra que habían grupos de personas que estaban verdaderamente confundidos y muy equivocados con respecto al poder y la majestad de Jesús al hacer milagros. Otros, la mayoría, hicieron de los milagros de Jesús un gran atractivo, confundiendo así el propósito del Maestro al venir a la tierra. Es decir, la gente seguía a Jesús con la intención de mirar algo nuevo, de mirar otra vez algo extraordinario, de mirar otra vez a Jesús exhibiendo su poder sobrenatural ante cualquier situación que se le presentara en el camino. Cuando Jesús hizo milagros y cuando los hace hoy, él tuvo y tiene propósitos muy específicos que muchas veces no entendemos. ¿Cuáles son los propósitos de Jesús al hacer milagros? ¿Cuál es el objetivo que él realmente buscaba en aquel tiempo y busca hoy cuando hace milagros? En primer lugar, busca glorificar su nombre. Este pasaje dice, hermanos, que Jesús salió y fue a Galilea, el mismo lugar donde él había convertido el agua en vino en aquellas bodas de Caná. Ciertamente, hermanos, Jesús había nacido en Belén, pero había crecido en Nazaret, que era parte de Galilea. Es decir, Galilea era su tierra.
Por esto dijo algunas palabras que son sumamente importantes en este pasaje. Él dijo, ningún profeta tiene ¿qué? Tiene honra en su propia tierra. Ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Estas palabras tenemos que entenderlas, porque en el pasaje que hemos leído nos damos cuenta que los galileos, dice literalmente, le recibieron. No dice que le rechazaron, no dice en ningún momento que le hayan gritado fuera de aquí. Los galileos le recibieron. ¿Por qué entonces Jesús afirma que ningún profeta tiene honra en su propia tierra? Jesús dijo estas palabras porque se da cuenta que los galileos ciertamente le recibieron en Galilea, pero le recibieron para ver otro milagro, no para reconocerlo como el Mesías. Es decir, lo recibieron, pero para ver qué nuevo milagro va a hacer ahora, para ver qué nueva exhibición de poder va a hacer ahora. Dice que lo recibieron para mirar nuevos milagros de los que ellos mismos habían visto, porque dice aquí que ellos fueron a la celebración de la Pascua. Y recuérdense que en aquella Pascua Jesús había hecho portentosos milagros, entre ellos sanar al paralítico de Betesda, un hombre que estaba paralizado durante 40 años, y él lo sanó. Ellos lo habían visto o habían tenido noticia de aquel maravilloso milagro y por lo tanto le recibieron, pero no le recibieron con un corazón lleno de fe, confesándolo como el Mesías. No, lo recibieron para que montara el espectáculo. Lo recibieron para entretenerse con el poder de su fuerza majestuosa. Lo recibieron para que le demostrara una vez más que él tenía poder sobre la enfermedad y sobre cualquier otra situación que se le presentara a la raza humana. Cuando el Señor dice, ningún profeta tiene honra en su propia tierra, estaba reclamando que no le recibieran a él como el Mesías, sino que le recibieran como el que hace milagros, el que hace cosas bonitas, el que hace cosas extraordinarias. Vamos a ver qué hace ahora. Nadie lo recibió diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie lo recibió confesando, este es el Hijo de Dios. Este es el que ha venido a traernos salvación. Nadie lo hizo con esa actitud, sino con la única intención de mirar qué milagros iba a realizar él en aquel momento. Es por esto, hermanos, que el Señor expresa con mucha tristeza estas palabras. Ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Él lamenta que no lo reciban con fe, que no lo reciban con una expectativa de salvación, sino simplemente para ver señales. A Jesús le dolía en su alma que los milagros que él hacía no cumplieran la finalidad que él andaba buscando. Lo que Jesús andaba buscando, hermanos, era transformar los corazones de las personas, no entretenerlos. Él no andaba montando un show, un espectáculo que agradara a las multitudes. Él andaba en busca de los corazones de aquellas personas y le entristece profundamente que no estaba alcanzando ese objetivo. Por eso pronunció estas palabras. Este pasaje entonces es importante para nosotros porque nos recuerda que aún congregados nosotros podemos ofender al Señor. ¿Cómo es posible esto? Puede suceder cuando nos congregamos solamente para buscar que Él nos haga un milagro. Cuando nos congregamos no para glorificar su nombre, sino para que Él nos haga un milagro que satisfaga nuestra necesidad. Tenemos necesidad de sanidad, tenemos necesidad de trabajo, tenemos necesidad de provisión. Nosotros nos congregamos para ver al Señor haciendo milagros. Y lo que Él espera es que nos congreguemos para glorificar su nombre.
Cuando hacemos de la provisión del Señor el todo de nuestra vida, nos olvidamos de que no hemos venido tanto a recibir del Señor, sino más bien a entregarle nuestro corazón. Al culto del Señor recibimos por su bondad, por su misericordia y por su amor. Pero nuestro primer propósito al venir al culto es darle al Señor y no recibir de Él. Todos sabemos bien esto. Al darle al Señor, entonces recibimos. Al darle a Él la honra y la gloria, seguramente recibimos porque Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Él conoce todas nuestras necesidades y en la medida en que le adoramos, Él nos bendice. ¿Cuántos cristianos pretenden adorar al Señor pidiéndole que mueva su mano todopoderosa y que haga 1 o 2 milagros que necesitan para bendición de sus vidas? Muchos otros que se dicen cristianos ofrecen sacrificios, ceremonias, hacen votos y cumplen penitencias buscando un milagro. Muchos creemos que bendecimos el nombre del Señor con lo que hacemos o con lo que no hacemos. Nuestro servicio en la iglesia, participar en el canto o en la alabanza. Pero lo cierto, hermanos, es que nadie agrada más o nada agrada más el corazón del Señor que adorarle en espíritu y en verdad. Nada agrada más el corazón de Cristo que confesarle como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es probable entonces, hermanos, que Jesús visite su propia iglesia y sea un profeta sin honra en su propia tierra. Porque todavía no creemos en Él como el Mesías, sino que le venimos a buscar nada más como el que hace milagros. Y nosotros necesitamos uno y por eso venimos aquí. Estamos tan equivocados como aquella generación del tiempo de Jesús. Que no tenga honra en el mundo no ofenderá tanto al Señor. Que el mundo no le dé la honra que Él merece no le ofenderá tanto al Señor, porque en el mundo ellos no saben lo que hacen. Pero sí le ofenderá no tener honra entre su pueblo. Eso sí le dolerá al corazón de Cristo, que nosotros que sabemos la verdad todavía no hayamos entendido que llegamos a la casa del Señor para honrar su nombre, para darle la gloria y la honra, para confesar que solo Él es Dios, que solo Él es Señor y que solo Él es la respuesta. Amén. Eso sí podría dolerle al Señor y tendría que confesar con dolor, una vez más, que ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Eso sería muy doloroso. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurarnos de tener claro el propósito de congregarnos. En primer lugar, honrar a nuestro Dios. En segundo lugar, este pasaje nos demuestra que el Señor buscaba, al hacer milagros, conducir a las personas a la salvación. En esta historia que hemos leído, un oficial del rey se acerca al Señor rogándole desesperadamente por su hijo que está agonizando. Pero lo que el pasaje dice, hermanos, por lo que el pasaje nos dice, vemos a un hombre atribulado que con gran desesperación se acerca al maestro para suplicarle por su hijo moribundo. Pero noten ustedes una cosa. Cuando este hombre llega a Jesús y le dice, Señor, ven a mi casa porque mi hijo se está muriendo. En el verso 48, el Señor le responde, ustedes no creen si no ven señales y milagros. A mí eso me parece una respuesta muy fuerte, porque el hombre le está suplicando, el hombre le está diciendo, por favor, Señor, ven a mi casa antes de que mi hijo se muera. Y él le contesta, ustedes si no ven señales no creen. Parece que está muy lejos una cosa de la otra. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué el Señor le responde de esta manera? Porque aunque aquel hombre creía en Él, creía solamente como el hacedor de milagros. Y el Señor
no buscaba que creyeran en Él como el hacedor de milagros, sino que creyeran en Él como el Salvador del mundo. Y este hombre todavía no llegaba hasta allí. Este hombre llegó a Él a suplicarle porque escuchaba que ese es el que hace milagros. Ese Galileo que anda por ahí, ese hace milagros, sana a las personas. Él necesitaba la sanidad de su hijo y se acerca a Jesús con esa actitud. Y por eso el Señor le responde de esta manera. Jesús, hermanos, no quería hacer milagros solamente para resolver los problemas de la gente. Jesús quería profundizar y llegar hasta el corazón de las personas. Él quería, hermanos, alcanzar la profundidad de sus almas para transformar sus vidas y traerle vida y vida en abundancia. Quiere decir que a este hombre, aunque creía en Jesús como el hacedor de milagros, le faltaba profundizar en Él y alcanzar a entender que Él era Dios. Y eso efectivamente sucede para aquel padre afligido. Solo Jesús podía sanar a su hijo, pensaba él, si lo tenía enfrente. Por lo tanto, él le suplica que vaya a su casa. Ven a mi casa y sana a mi hijo antes de que muera. Para él, el médico debía tener al paciente en sus manos y solo así podía suceder el milagro. Nunca se le ocurrió a este hombre que tenía frente a él al Mesías, el Hijo de Dios, que tenía frente a él al Todopoderoso y que no era necesario que él fuera a su casa. Hasta ahí él no podía entender. Seguramente que aquel hombre esperaba que él viniera directamente a su casa. Por eso en el verso 49 le dice: Señor, ven pronto antes de que mi hijo muera. Sin embargo, el Señor todo lo que le dice es: ve, tu hijo está sano, tu hijo vive. Y este hombre le cree. Ahí comienza, hermanos, la aventura de la fe de este hombre. Él le cree y se va para su casa. Sale corriendo para su casa. Y al llegar a su casa, sus siervos le dicen: tu hijo está sano, la fiebre le ha dejado. Y él pregunta: ¿a qué hora comenzó a mejorar? Y ellos le dicen: a tal hora. Y dice: justamente a esa hora aquel hombre me dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esto es lo que buscaba el maestro. Lo que el Señor buscaba es que entendiera estas cosas. Ahora él las había entendido. Ahora él había comprendido que Jesús era Dios. Ahora él entendía que la distancia no era un impedimento para que Jesús pusiera en acción su poder. Ahora había comprendido que Jesús era el Mesías. Y pregonó a toda su casa y proclamó a toda su casa y evangelizó a toda su casa y toda su casa creyó con él. Esto era el objetivo del Señor. Esto era el propósito de los milagros. El propósito del milagro de Jesús se había cumplido, la salvación de aquel hombre y de toda su casa. Toda manifestación sobrenatural de Dios tiene un propósito que va más allá del milagro mismo. Sanidades, liberaciones, provisión de cualquier tipo, todo debe apuntar a la profundización de la fe en Cristo Jesús. No podemos quedarnos en lo elemental de la fe. No podemos quedarnos en los principios, en los rudimentos. Dice la carta a los Hebreos: dejando ya los rudimentos de la fe, vamos a la perfección. Vamos a comprender el plan total de nuestro Señor Jesucristo, que es transformar nuestras vidas. Tenemos que profundizar en el conocimiento de Cristo al punto de entender que todo acto sobrenatural que Dios realice en nuestra vida busca un cambio en nuestros corazones. No solo busca satisfacer nuestra necesidad,
sino cambiarnos a nosotros, transformarnos a nosotros. No se trata solamente de proveer para una necesidad material. No se trata solamente de devolvernos la salud. No se trata solamente de conseguirnos un trabajo. Se trata de transformar nuestros corazones. Se trata de profundizar en nuestra fe, para que la fe sea fortalecida y nos haga capaces de luchar confiadamente en cualquier situación adversa. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de aquel gran milagro de la multiplicación de los peces? A Pedro el Señor le dice, mete tu barca. Y Pedro mete la barca, lanza la red y sale cargada de peces. ¿Creen ustedes que el Señor pudo llenar de peces la red en la orilla? Por supuesto que sí. Él es todopoderoso. ¿Por qué entonces le dijo, mete la barca, boga mar adentro, mar adentro? Yo creo que el Señor tenía un propósito. Quería decirle a Pedro y a todos nosotros, los milagros de Dios están en la profundidad. No están en la orilla. El Señor busca que profundicemos, que probemos las profundidades de Dios. Siempre me gusta comparar esto, hermanos. Cuando ustedes van a la playa y miran a los que están haciendo surfing y están allá en la profundidad y se sumergen totalmente en el agua, mientras nosotros nos bañamos con una cubeta a la orilla. ¡Qué envidia! Porque esa gente goza verdaderamente del mar, hermano. Se sumerge allá en la profundidad. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros nos quedamos en la orilla y ellos van a la profundidad. Los milagros eran un recurso, hermanos, de Jesús para decirle a la generación de su tiempo, dejen la orilla y vengan a la profundidad. Vengan a la profundidad de Dios, porque aquí van a encontrar la abundancia que andan buscando. Ese era el propósito de los milagros, que la gente profundizara en su conocimiento del Cristo, que la gente profundizara en el conocimiento de Dios. Y ese sigue siendo el propósito de los milagros hasta el día de hoy. Que cada uno de nosotros pueda profundizar en la fe, para que esta fe sea fortalecida y ante cualquier adversidad, ante cualquier situación difícil, nuestra fe permanezca firme, enraizada y pueda resistir el momento difícil para celebrar después la victoria del Cristo que nos ha salvado, la victoria del Cristo que ha luchado por nosotros, la victoria del Cristo que nos ha llevado a la victoria. Ese es su verdadero propósito. Para concluir entonces, hermanos, asegurémonos de que Jesús no sea más o no sea nunca un profeta sin honra en su propia tierra. La iglesia y el mundo deben ser lugares en los cuales Él debe recibir toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Y no existe honra ni gloria ni alabanza más grande que se le pueda ofrecer que reconocerle como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los milagros en sí mismos no nos van a cambiar. Ustedes conocen tantas historias de personas que llegan enfermas a la iglesia de Cristo, salen sanas y no las volvemos a ver. Porque los milagros no cambian a las personas. Cristo cambia a las personas. No se trata del milagro, se trata de conocer a Cristo, porque Él sí nos puede transformar. Él sí nos puede cambiar en la persona que todos anhelamos ser, una persona mejor que lo que antes fuimos. Ningún sistema, ni terapia, ni esto, ni lo otro puede lograr eso.
Solo hay uno que puede hacer ese milagro y se llama Jesucristo. Él sí nos puede transformar si le damos la honra y la gloria y la alabanza que solo Él merece. Vamos a orar.